Esperando se encuentren bien, me presento. Mi nombre es Gabriela Barrios Julián, soy estudiante de la UNADEM. Actualmente estoy cursando la ingeniería en biotecnología, estoy cursando el sexto semestre. Radico en el municipio de Jilotepec, Estado de México. El día de hoy voy a realizar la presentación de la evidencia de aprendizaje de la asignatura Cultivo de Tejidos Vegetales 1. El tema es el proceso de nutrición en las plantas. Ok, para comenzar, necesitamos definir qué es la nutrición. La nutrición es un proceso por el cual los seres vivos obtenemos la materia y energía para realizar nuestras funciones vitales. La energía que utilizamos los seres vivos procede de la degradación de la materia orgánica. Nosotros como seres vivos degradamos el alimento. Los animales lo obtienen de otros animales, pero en cambio las plantas no pueden obtener su propio alimento, a menos de que pues sea una planta carnívora. Pero bueno, en la planta carnívora solamente es un proceso de complementación. Bueno, casi la mayoría de las plantas tienen la tarea de fabricar su materia orgánica, es decir, son auténticas fábricas de materia orgánica o bien son llamadas autótrofas, fotosintéticas o fotoautótrofas. Entonces, este proceso, pues, ¿cómo lo van a realizar? Lo van a realizar captando la luz solar, captando el dióxido de carbono del aire y pues algunos componentes del suelo, como por ejemplo el absorber agua por parte de las raíces y algunos sales minerales. Ok. Se dice que en las plantas podemos encontrar alrededor de 60 elementos químicos, pero solamente 16 de ellos se consideran esenciales para la vida. Si faltara alguno de ellos, pues las plantas no se desarrollarían con normalidad. Entre esos nutrientes imprescindibles se pueden dividir en los que son provenientes del aire, como son el carbono y el oxígeno, y los que provienen del suelo, los cuales pues son el hidrógeno, nitrógeno, el potasio, calcio, fósforo, magnesio, azufre, cloro, hierro, cobre, manganeso, zinc, boro, molibdeno. Entonces, esos son los elementos que se consideran necesarios para el desarrollo de la planta. Si alguno de esos fallara, pues la planta no se desarrollaría con normalidad. Bueno, dentro de las fases de la nutrición, pues hay varias fases. El proceso de nutrición de las plantas se distingue por la fase de absorción y transporte de agua, sales minerales desde su raíz hasta el gilema. También el transporte de agua y sales minerales por el gilema, el intercambio de gases en las hojas, la fotosíntesis, el transporte de materia orgánica por el floema, la respiración celular y la excreción de los productos de desecho del metabolismo. A continuación se van a describir cada una de las fases. La primera fase pues es la absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el gilema. Pues primero que nada debemos de saber de qué está constituido el suelo. ¿Esto por qué? Porque de allí extraen el agua y sales minerales. El suelo pues está constituido por pequeñas partículas de roca y materia orgánica, en donde pues se albergan espacios rellenos de aire y de agua. Aquí pues cabe resaltar algo muy importante, es que debemos de saber que solo los minerales que estén disueltos en agua son los que pueden entrar en la raíz. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer mediante unas células especializadas llamadas pelosadsorbentes. Estos se encuentran en la zona pilífera de la raíz. Entonces, pues estos nutrientes pues atraviesan los distintos tejidos de la raíz hasta llegar al gilema, que a su vez los conduce hasta el aparato fotosintético de la planta.
Entonces aquí pues en la imagen podemos ver dónde se encuentran los pelos absorbentes. Ok, bueno, pues el movimiento del agua de las sales, no, bueno, se siguen dos vías. Vamos a comenzar con la vía transcelular o simplástica, que es pues que el agua va pasando de célula en célula a través de los plasmodesmos. Y también existe otra vía que es la extracelular o apoplásica. Esta pues va aprovechando los grandes espacios intercelulares existentes entre las células parenquimáticas del córtex de la raíz. Entonces aquí en la imagen pues se puede ver cómo va absorbiendo el agua por las distintas partes de lo que es pues la planta. Ajá, como aquí podemos ver pues los caminos que van llevando y por las paredes que va atravesando hasta llegar al gilema. Otra de las fases es el transporte de agua y sales minerales por el gilema. Ajá, en esta pues las sales minerales y el agua forman lo que es la savia bruta, que tiene como que recorrer grandes distancias a lo largo del gilema hasta llegar a las hojas, donde se realiza pues lo que es la fotosíntesis. El movimiento pues de la savia bruta se produce bajo una presión positiva, que las empuja a ascender desde abajo. Es la llamada teoría de la presión radicular, o bien porque existe una fuerza succionadora que desde arriba pues tira del agua y una de las sales minerales, que es la teoría de la cohesión de la tensión. Para el transporte de agua pues participan estas dos teorías, pero pues hay experimentos que afirman que la teoría de la cohesión-tensión es la teoría principal que explica el movimiento de la savia bruta por el gilema. Esto debido a la fuerza que eleva la savia bruta por el gilema, se origina gracias a una tensión que origina la transpiración del agua y la cohesión que existe entre las moléculas. Pues recordemos que la transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor a través de los estomas de las hojas, provocada por la acción de la energía, y pues la pérdida de moléculas de agua pues origina un déficit hídrico que genera una fuerza de succión que eleva la savia bruta. Esto pues solamente puede ser posible mientras haya una columna de agua contusa por el gilema, continua, perdón, por el gilema. ¿Qué quiere decir con columna continua? Pues esta se va a producir a causa de los puentes de hidrógeno. Así, pues entre las moléculas de agua existe una gran cohesión. Las moléculas de agua suben enlazadas a modo de cadena, como lo podemos ver en la imagen número 5. Vemos que están enlazadas y así es como sube hacia arriba. Abundan en el envés de las hojas y en los tallos jóvenes. Las células oclusivas poseen cloroplastos y su pared vegetal se encuentra engrosada en la zona que lo rodea, el ostiolo. Esto es fundamental para su funcionamiento. El dióxido de carbono entra por el ostiolo. Este dióxido de carbono se difunde por los espacios intracelulares de los tejidos del vegetal, entra en las células y por último en los cloroplastos. El oxígeno que es producido durante la fotosíntesis sale por el ostiolo y realiza el cambio inverso. Los estomas se abren y se cierran para evitar perder vapor de agua. Lo hacen mediante un equilibrio regulado a nivel molecular. Esto ocurre en periodos de 24 horas. Las lenticelas, para facilitar el intercambio gaseoso, sus células tienen forma redondeada y están muy separadas entre sí, por lo que dejan grandes espacios intercelulares. Bueno, pasamos con la fotosíntesis, que es otra fase. La fotosíntesis, pues en la fotosíntesis, bueno, es un proceso anabólico cuya función es convertir la energía luminosa en energía química, la cual se utiliza para sintetizar moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos.
Se produce en dos fases, la fase luminosa y en la fase oscura. Esto más explicado pues es que utiliza la energía del sol para convertir el agua del suelo y el dióxido de carbono del aire en glucosa, que a su vez pues da la energía a las plantas y vegetales. Esta glucosa pues también es usada para producir celulosa, que es una sustancia que usan para crecer y construir paredes celulares. La distribución de la savia elaborada por el floema. Los productos que se han sintetizado en las hojas durante la fotosíntesis se denominan savia elaborada, la cual es una mezcla de azúcares, principalmente de sacarosa, aminoácidos, sales y agua. El transporte de la savia se realiza por el floema. El movimiento de la savia elaborada por el floema circula a un ritmo de flujo a presión. Esta hipótesis se basa en las diferencias de presión del agua, que es la presión hidrostática. La diferencia de esta presión hidrostática es muy alta en el floema de la hoja y muy baja en los órganos del sumidero. Esto hace que el flujo de la savia elaborada por la planta suba por la planta sin un gasto de energía. Pues la respiración es otra fase. En la respiración pues es el proceso catabólico que requiere oxígeno y cuya función consiste en la degradación de la materia orgánica para extraer energía que encierran sus enlaces. Entonces, como ya vimos anteriormente en la fotosíntesis, esto va de la mano. Tiene que haber primero la respiración para que se haga la fotosíntesis y viceversa. Se necesita de la fotosíntesis para que haya respiración celular. Cabe mencionar que la respiración tiene lugar en la mitocondria. Y por último, la última fase, que es la eliminación de productos de desecho. Bueno, pues la eliminación pues, es mediante la excreción. La excreción es la eliminación de sustancias inservibles o perjudiciales para el organismo. La función excretora de las plantas queda pues, muy reducida y su única eliminación es por medio de difusión del dióxido de carbono sobrante, la acumulación de vacuolas de cristales de oxalato de calcio y eliminación del exceso de sal en algunas plantas. También existen otros tipos de nutrición, como son en plantas parásitas, que pues obtienen su alimento de otras plantas. Existen las plantas carnívoras, que lo mencionamos al principio, que realizan la fotosíntesis, más sin embargo completan su dieta atrapando insectos. Y tenemos también las plantas simbióticas, que forman asociaciones de beneficio mutuo con otros organismos. Este sería todo. Me despido y esperando haya sido del interés adecuado. Muchas gracias.